Vamos a seguir con nuestra serie que comenzamos el domingo pasado, que se llama Asombrosa Gracia. Estamos viendo cómo podemos gozar más de Dios, disfrutar más de Dios, porque eso lo va a honrar a Él y lo va a engrandecer, lo vamos a engrandecer con nuestras vidas, nos va a dejar más satisfechos también, va a llenar vacíos y huecos que tenemos en nuestra vida. Y la mejor forma de aprender de Dios, de gozarnos con Él, es aprender cómo Dios trabaja a la hora de salvar a una persona. Dios hace muchas cosas. Nosotros podíamos hacer un estudio hoy de cómo Dios sustenta la creación, ¿sí? Podríamos hacer un estudio, no sé, de cómo Dios cuida tal cosa, cómo Dios cuida a los pajaritos, porque la Biblia dice que Dios cuida a los pajaritos y les da el alimento. Podríamos hablar de cómo Dios muestra de su gracia cuando nosotros estamos enfermos, cuando estamos en necesidad. La Biblia también habla de eso. Pero esta serie de mensajes específicamente está diseñada para mostrarnos cómo Dios trabaja y muestra de su gracia para transformar el corazón del ser humano y atraerlo hacia Él. Entonces, la semana pasada marcamos algunas bases. Mostramos que el trabajar de la gracia de Dios para salvar a las personas no comienza de la nada. No es que Dios dice, ahora voy a salvarte, no importa cómo estés, en qué condición, no necesariamente es eso, sino que porque nuestra condición es la que es, Dios decide salvarnos. Nuestra condición es de depravación total. Y uso ese nombre porque es el nombre que le damos a esta doctrina, la doctrina de la depravación total. Y el domingo pasado hablamos de eso. Si no lo escucharon, vayan al canal de YouTube de la iglesia, ahí está el mensaje de la semana pasada. Hablamos de Romanos 3, del versículo 9 al versículo 20, donde Pablo hace las veces de un fiscal y empieza a decir, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, porque todos nos desviamos, nuestra mente es corrupta, nuestra boca está corrompida, nuestros pasos nos llevan a hacer el mal y por nuestros propios medios no podemos llegar a Dios. Entonces todos necesitamos entender y experimentar en nuestro corazón el concepto y la realidad de que estamos totalmente depravados delante de Dios y no podemos acercarnos a Él por nuestros propios medios. De eso hablamos la semana pasada. Y hoy de lo que vamos a hablar es de que después que entendimos eso, experimentamos en nuestras vidas lo que conocemos como la gracia irresistible de Dios. Esa gracia irresistible nos guía a la fe. Y de eso vamos a hablar hoy. Y yo voy a intentar responder inclusive algunas de las objeciones a esta doctrina. Yo puedo resistir la gracia de Dios. Sí, tal vez el nombre que estamos usando, gracia irresistible, se refiere a otra cosa. ¿Bien? Entonces más adelante vamos a responder eso. Pero yo quiero entonces en esta mañana hablarles de lo siguiente. Cuando Dios llama, el alma viene. Cantamos de eso hace un rato. Verifiquen las canciones que cantamos porque ellas estaban pensadas para que nuestra mente y nuestro corazón se vaya preparando para este mensaje. Cantamos y dijimos que fuimos atraídos hacia Dios, que gentilmente el Señor nos atrajo. No fue con una pistola, no fue forzadamente que el Señor nos atrajo hacia Él para sacarnos de esa condición de depravación total. Y de nuevo, yo ya te estoy mostrando cuáles son mis intenciones. Yo te voy a mostrar con un texto bíblico específico que no vamos nosotros porque queremos, sino que vamos porque Dios antes nos llamó a salvación. El Señor nos llama y nos muestra de su gracia y esa gracia es eficaz para salvarnos. Vamos a abrir la Biblia en Juan 6, 44. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6 está en el contexto de una conversación de Jesús, hasta podríamos decir que una defensa de Jesús, un discurso de Jesús, porque había algunos judíos que estaban murmurando contra Jesús. Este hombre dice que Él es el pan que bajó del cielo. ¿Qué
¿Por qué dice eso? ¿Con qué autoridad dice eso? Y Jesús, respondiendo a esas objeciones, Él dijo en el versículo 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Vamos a leer solo ese versículo, después en casa, por favor, lee todo el capítulo si es necesario para entender en qué contexto el Señor Jesús estaba diciendo esto. Pero hoy vamos a intentar desarrollar con este versículo la noción de que no vamos nosotros, sino que el Señor nos llama primero. Y antes de volver a este texto, quiero que recuerdes conmigo la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan Lázaro, amigo de Jesús? Jesús, amigo de la familia de Lázaro y de él mismo. Esto está relatado en este mismo libro en Juan, pero más adelante en el capítulo 11. Le avisan a Jesús que su amigo Lázaro murió. Y Jesús va hasta el lugar donde Lázaro está sepultado. Ya llevaba varios días sepultado. Y conocemos todo lo que pasa allí, pero yo quiero que escuches otra vez estas palabras. Jesús estaba fuera de la tumba y gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió. Los pies y las manos estaban atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro estaba muerto, así como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lázaro estaba muerto físicamente. Lázaro no podía responder por sí mismo, Lázaro no podía volver a la vida por sí mismo. Pero cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, la voz de Cristo impartió la vida necesaria para que Lázaro respondiese. Esto es muy importante. Cuando Dios creó las cosas, Dios las creó de la nada por su voz. Y vemos después en el Nuevo Testamento, Jesús muchas veces lo hizo, pero esta historia es muy particular, desde fuera, sin mencionar la palabra vida, sin mencionar ninguna fórmula mágica, simplemente lo llamó por el nombre y dijo, Lázaro, ven acá afuera. Y el muerto resucitó. Y la gente que estaba ahí vio que era Lázaro, porque Lázaro salió todo amortajado, como cubrían a los muertos. La voz eficaz de Cristo trajo a Lázaro a la vida. Y lo que este texto de Juan 6 resume, y nosotros resumimos en esta doctrina de la gracia irresistible, es que la voz eficaz de Dios no solo llama, sino que también provee lo necesario para responder. Jesús no le pidió ayuda a Lázaro para salir. Jesús no le dijo, Lázaro, yo hago una parte y vos haces la otra, sino que su llamado creó la respuesta. Por eso que una vez más quiero repetirles de lo que vamos a hablar hoy. Cuando Dios llama, el alma viene. Yo quiero mostrarte y demostrarte en esta mañana que el ser humano no puede venir a Cristo por sí mismo, no puede. Solo viene cuando el Padre lo atrae eficazmente y todo aquel que es atraído es salvo. ¿Ok? Y vamos a charlar un poquito de eso y yo sé que pueden estar surgiendo preguntas y hasta objeciones en tu cabeza. Guardalas ahí que ya las vamos a responder. El versículo 44 que leímos recién nos va a mostrar en la primera parte por qué que el ser humano no puede ir. ¿Cuál es el impedimento? ¿Por qué no puede ir? La segunda parte del versículo nos va a mostrar entonces, a ver, si yo no puedo ir, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ir? Y ya les voy dando la respuesta, atraído por el Padre. Y la última parte del versículo nos va a mostrar cuál es el resultado de ese camino hacia Dios. Es la salvación y la permanencia en esa salvación. Entonces veamos primero la primera parte, la incapacidad humana. Seguramente cuando escuches mis palabras ahora te va a recordar mucho al sermón del domingo pasado, porque está unido a lo que hablamos la otra vez. Terminamos diciendo el domingo pasado que no podemos ir a Dios porque estamos totalmente depravados. ¿Sí? Estamos radicalmente corruptos. Y eso lo reafirma Jesús con sus propias palabras, diciendo, nadie puede venir a mí si no lo trae mi Padre. Jesús no dijo, algunos van a poder venir, o tampoco dijo, algunos no podrán venir. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. No es que nosotros no queramos ir. No se trata de que, bueno, hay gente que quiere y hay gente que no quiere. Es que no podemos ir. No estamos en condiciones de ir.
Porque, como vimos el domingo pasado, no es que pecamos ocasionalmente, sino que estamos bajo pecado. Es una condición. Nacemos en esa condición. El estándar de justicia ante el que nos presentamos, recuerden, es el tribunal de Cristo. Es el tribunal de Dios. Son sus estándares, son sus leyes. Y nosotros, no solo los que estamos acá, sino ningún ser humano en la tierra, puede cubrir ese estándar de justicia. Cuando nosotros nos colocamos delante de ese estándar, es obvio que no podemos cumplir. Y nosotros vamos a ser juzgados bajo el padrón de Dios. Entonces, ¿por qué no podemos ir por nuestros propios medios? ¿No podemos ir por nuestros propios medios? No. El ser humano es completamente incapaz, está radicalmente corrompido, totalmente depravado. Pónganle el nombre que usted quiera ponerle, pero entienda. Ya vimos con 2 textos bíblicos, tenemos más, pero con 2 textos bíblicos, el de Romanos 3 y ahora esta primera parte de Juan 6, que no podemos ir por nuestros propios medios hasta Dios. Y esto ya tiene que empezar a hacerte pensar. Si vos crees que para ser salvo vos tenés que hacer algo o vos por algún esfuerzo tenés que ir primero, recordá que no vas por tus propios medios. La incapacidad del hombre, y acá es donde viene la buena noticia, no es el final de la historia, es solo el inicio. Por eso que la serie comenzamos con la incapacidad total, porque es el inicio de la historia. Es precisamente en ese escenario donde todo parece oscuro, donde parece que no hay salida. Si yo no puedo ir, ¿cómo voy a ser salvo? Es ahí justamente donde la gracia de Dios entra en acción. Si el problema del hombre es que no puede venir a Dios, entonces la pregunta inevitable es, ¿quién lo va a traer si él no puede venir a Dios? Y el propio Jesús lo está diciendo acá. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Quién nos lleva hacia Cristo? El Padre. Y ahí es donde entra la acción soberana y eficaz del Padre. También cantamos sobre eso hoy, cantamos sobre la soberanía de Dios para crearnos, para sustentarnos, pero también la soberanía de Dios para salvarnos. Y ese accionar de Dios, esa acción de Dios a la hora de salvarnos, decimos que es eficaz. No es que Dios quiere salvar, pero a algunos puede y a otros no puede. No. Al que Dios trae, ese viene. Pero si vamos a hablar de la gracia de Dios, déjenme darles una definición y algunos conceptos bien simples, pero para que entendamos de lo que estamos hablando. La gracia de Dios podemos decir que es el favor inmerecido, es un regalo inmerecido que fue dado en favor de personas destituidas de su gloria. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las personas destituidas de su gloria? Según Romanos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios da de ese favor, de ese regalo a esas personas. Eso es la gracia de Dios. Ahora, ¿hay solo una gracia de Dios? ¿Hay diferentes aspectos de la gracia de Dios? Por supuesto. Está lo que llamamos como la gracia común. La gracia común es el favor de Dios, el regalo de Dios que llega a los hombres de manera general. La propia Escritura dice, el sol sale sobre justos y sobre injustos. Eso es la gracia común. Dios le da el sol, el calor, la luz a todos. A los más buenos, a los menos buenos. Podemos encontrar por ahí personas que no son cristianas, que no quieren a Dios, inclusive ateos, que son hasta bondadosos, ¿verdad que sí? Esa es la gracia común. Dios da de su gracia a todos. Pero hay una gracia especial, que es un poco más profunda y un poco más personal. Por otro lado, entonces, y por razones que no entendemos por completo, Dios ha dado de su gracia especial para salvar a las personas. Entonces tenemos una gracia común, un regalo de Dios que está para todos, para todas las personas. Desde el momento que nació, esa ya es un regalo de Dios, la vida. El soplo de Dios, el aliento que Dios nos da ya es un regalo para vivir en esta vida. Pero por otro lado hay una gracia especial. Y de esa gracia especial es a la que me refiero yo cuando digo gracia irresistible. Es la gracia que Dios aplica a la hora de salvar. Fíjense, así como pasó en la creación,
así como pasó en el llamado de los discípulos, así como pasó en la tempestad del mar de Galilea, así como pasó en la historia de Lázaro, que mencionamos al principio, vemos todo lo creado respondiendo a la voz del Creador. Incluso la nada misma y la muerte. Cuando Dios creó, el relato que tenemos en Génesis, de la nada, Dios decía, y sea la luz, y fue la luz. Y sean los árboles, y fueron los árboles. De la nada Dios creaba. A eso le conocemos como creación ex nihilo, se llama. Es algo que nosotros no podemos hacer. Todo lo que nosotros creamos, lo creamos de algo. El único que creó y crea de la nada es Dios. Vemos a la creación responder, vemos a los discípulos responder. Jesús pasando por el río, diciéndole a Pedro y a su hermano Andrés, síganme. Fue más adelante, vio a Jacobo, vio a Juan y les dijo, síganme. Fue más adelante y le dijo a Mateo, síganme. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le siguieron. Respondieron al llamado de Dios. En la tempestad del mar de Galilea, un texto que hemos visto en la serie de Marcos que estudiamos, el Señor se paró y le dijo a la tempestad, silencio. Y la tempestad paró. La naturaleza responde a nuestro Dios. Incluso la muerte. Como vimos al inicio, Lázaro, ven fuera. Toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos muestra que todo lo creado responde a la voz de Dios y al llamado irresistible de Dios. Y la salvación no es la excepción. La salvación no es la excepción y Jesús lo dijo acá, nadie puede venir si el Padre no lo trae. Si algo puede resistirse a la voz de Dios, Dios dejaría de ser omnipotente. ¿Pensaron eso alguna vez? Porque hay un pensamiento equivocadamente amplio dentro de nuestras iglesias que dice que podemos resistir a Dios en todo. No, si podemos resistir a Dios en todo, entonces Dios no es omnipotente. La historia humana obviamente es de la oposición a Dios. Hay oposición constante a Dios, hay una resistencia brutal a la dulzura de la gracia de Dios. Claro que hay una resistencia, pero esa resistencia nunca va a ser completa, porque la gracia de Dios consigue derribar esa resistencia y llamar personas a la salvación. Por eso decimos que es una gracia irresistible. ¿Sí? No es que no te puedas oponer a ella. No es que vos le vas a hablar. A todos nos ha pasado y probablemente alguno de nosotros sea fruto de eso. Que alguien te hable de Cristo, te hable de Cristo y te resista. ¿Verdad que sí? No nos referimos a esa resistencia. Obvio que la gente se resiste. El mundo está hecho de oposición hacia Dios. Pero lo que estamos diciendo es que cuando Dios decide aplicar su gracia especial sobre esa persona, la gracia de Dios supera esa resistencia y lleva a esa persona a Cristo. No hay oposición más grande que la gracia de Dios. Eso es lo que la Escritura nos explica. La gracia de Dios tiene el poder de vencer la oposición del ser humano. Tal vez vos creías que eras bueno antes de venir a Cristo. Bueno, no fue tan difícil acercarte a la iglesia. Déjame decirte que había una oposición y que la gracia de Dios la venció. O tal vez vos podés ir al otro extremo y decir, yo era el peor de los pecadores. Y bueno, si estás acá es porque la gracia de Dios venció esa oposición. El crucificado que estaba al lado de Cristo se opuso no solo durante su vida a Dios, sino que al inicio de la crucifixión se estaba oponiendo y burlándose de Cristo. Y unas horas más tarde le estaba diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no hizo absolutamente nada con sus manos, ni con sus pies, él estaba crucificado. La gracia de Dios venció la oposición. Entonces, si la doctrina de la corrupción radical, de lo que hablamos hace un rato, de la depravación total, es real, es verdad, no puede haber salvación sin la realidad de la gracia irresistible. Si soy totalmente corrupto y no puedo presentarme delante de Dios, si estamos, como leímos hoy al inicio de nuestra reunión en Colosenses 2, muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos por nosotros mismos llegar a Dios. Si esa doctrina es real, no podemos llegar a Dios.
Por eso necesitamos la realidad de la gracia irresistible, o mejor llamada, esta doctrina tiene varios nombres, yo usé el más conocido, pero gracia eficaz o llamamiento eficaz, porque decimos que la gracia de Dios es eficaz para salvar a las personas y vence cualquier oposición que el ser humano pueda poner si Dios se dispone, si Dios dice voy a vencer eso. Entonces, si nosotros estamos muertos en nuestros pecados, somos incapaces de someternos a Dios debido a nuestra naturaleza rebelde, entonces nunca creeremos en Cristo a menos de que Dios venza nuestra rebelión. Lo explico de nuevo. Si yo soy incapaz de darme vuelta hacia Dios, como vimos la semana pasada, si mi corazón no puedo regenerarlo yo mismo, si vos no podés luchar con tus vicios, ¿vos crees de verdad que podés un día decir, ¿sabes qué? Voy a ser perfecto y cumplir todas las normas de Dios? Imposible. Entonces, si no podemos hacer eso, nunca vamos a poder creer en Cristo, a menos, gracias a Dios por ese a menos, que Dios venza esa rebelión y nos lleve hacia Él. Y eso es lo que el Señor está diciéndole a estos fariseos y a estos judíos. Nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. El Padre que me envió no me lo trae. Los que están acá fue porque el Padre me los trajo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Alguien puede objetar, y acá comenzamos con algunas de las objeciones más comunes inclusive dentro de la iglesia. Sí, el Espíritu Santo nos puede atraer a Dios, pero nosotros podemos usar nuestra libertad para resistir o aceptar ese poder de atracción. ¿Verdad que decimos eso? Lo decimos mucho, pero atención con esa concepción, porque si no fuera por el continuo esfuerzo de gracia salvadora, nosotros usaríamos nuestra libertad para resistir a Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice. Romanos 8, que ya lo vimos los jueves, dice así: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera puede hacerlo. Pablo no está diciendo que es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de poder. La mente enemiga de Dios, la mente antes de conocer a Cristo, no puede sujetarse a Dios. No es que no quiera, no puede sujetarse a Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, dice Pablo, Romanos 8, 7 y 8. Esta doctrina de la que estamos hablando acá no se refiere, no quiero que te vayas con la idea de que Andrés, el pastor Andrés, está diciendo que no se puede oponer cierta resistencia a toda la obra de Dios, del Espíritu Santo. Claro que sí. La historia del ser humano, lo vuelvo a repetir, es oponerse a Dios. Por supuesto que oponemos nuestra resistencia, sino que a lo que me refiero es que el Espíritu Santo, cada vez que llama a salvación, puede vencer toda resistencia y hacer que su influencia sea eficaz, que sea irresistible. Podés ser el peor ladrón del mundo, el peor asesino del mundo y levantarte y decir, hoy me voy a oponer a Dios. Voy a ver a un pastor y le voy a tirar una piedra en la cabeza. Voy a ver a alguien con la Biblia y le voy a robar. Haz lo que quieras. Si el Espíritu Santo de Dios dice, voy a salvar a esta persona, no hay nada que puedas hacer. Porque la gracia de Dios es irresistible en ese sentido. ¿Entienden a lo que me refiero? Porque cuando hablamos de esta doctrina, muchos dicen, esto es mentira, porque yo le hablé a mi marido y mi marido dijo, no quiero saber nada con eso. Se está resistiendo a la gracia de Dios. No, se está resistiendo a tu discurso, se está resistiendo al mensaje que yo puedo dar desde acá. Pero el día que Dios decida salvarlo, esa persona no tiene nada para hacer en su vida, a no ser salvo. ¿Ok? Nadie puede venir a mí, a no ser que el Padre que me envió lo traiga. Si nuestra condición antes de Cristo, de nuevo, nuestra condición antes de Cristo nos lleva a pecar, incluso sin pensar en pecar. Nosotros pecamos incluso sin querer pecar. ¿No puede acaso el Espíritu de Dios llamarnos eficazmente al arrepentimiento? O sea, si el pecado me controla, ¿por qué no puedo pensar que el Espíritu Santo también puede controlarme? ¿Por qué creemos que el pecado me controla, pero al Espíritu yo lo mantengo en línea?
¿Cómo podemos pensar eso? Recuerden que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tu resistencia, cualquier tipo de resistencia que puedas poner a Dios, la gracia de Dios es eficaz para superarlo. No existiría otra forma de llegar a Dios a no ser que el Espíritu Santo venza nuestra resistencia. No existiría otra forma. Gracias a Dios por eso, porque Dios es soberano y puede conquistar toda y cualquier resistencia. Por nosotros mismos todos somos igual de resistentes a la gracia que Judas. Judas resistió a la gracia de Dios. Y la razón por la que cualquiera de nosotros hayamos venido a Jesús no es porque seamos más listos, o seamos más sabios, o seamos más virtuosos que Judas. Somos iguales que Judas. La razón por la que vinimos es porque el Padre venció nuestra resistencia y nos atrajo a Cristo. Si no, seríamos iguales que Judas. Todos vivieron lo mismo que Judas. A algunos el Señor venció esa resistencia, o a algunos no, a todos menos a Judas, de los apóstoles. Y hablando de todos los que escucharon de Cristo, algunos fueron llamados a salvación y otros no. Entonces todos los que son salvos, todos, sin excepción, son salvos por la gracia eficaz, la gracia irresistible de Dios. Si te estás anotando preguntas, si hay cosas con las que no concordás, si hay cosas que te suenan raras, anótatelas todas y vamos conversando esta semana, específicamente en el estudio bíblico de esta semana, vamos a volver a tocar esto y responder todas las preguntas. Pero vuelvo a repetir por las dudas. Sí, claro que la gente se opone a Dios, a sus planes, a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pero lo que estamos diciendo es que cuando Dios llama a salvación, esa resistencia no sirve para nada. Dios la supera. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:25, 2 Timoteo 2:25, Pablo está hablando sobre el siervo de Dios, sobre los pastores, le está dando consejo a Timoteo y le dice, el siervo de Dios debe reprender tiernamente a los que se oponen, o sea, está dando por hecho que hay gente que se va a oponer a lo que Timoteo le está diciendo, a lo que Dios quiere trabajar en la vida de las personas, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Le está diciendo, Timoteo, en tu ministerio ahí en Éfeso vas a hablar y hay personas que se van a enojar, hay personas que te van a insultar, hay personas que te van a decir un montón de cosas. Corregilos, reprendelos, o sea, no te vayas de ahí, reprendelos, hacelo con ternura. ¿Sabes por qué? Porque Dios los puede llamar al arrepentimiento y esas personas van a ser tus ovejas, ahí las vas a tener que pastorear. ¿Sí? Y siempre nos enfocamos en la actitud de Timoteo que tenía que tener. Yo como pastor leo esto y siempre pienso, bueno, tengo que reprender, yo que reprendo bastante y digo bastantes cosas y exhorto, tengo que reprender tiernamente. Pero ¿saben qué? El centro de todo esto hoy no está en reprender tiernamente, está en la otra parte. Por si acaso, Dios les da el arrepentimiento. ¿Quién da el arrepentimiento? Las palabras tiernas de Timoteo, las palabras perfectas o más perfectas, menos perfectas de Timoteo. No, es Dios el que da el arrepentimiento. ¿A qué personas específicamente está hablando acá? A aquellas que se oponen. Entonces esa oposición, si Dios quiere dar el arrepentimiento, no sirve para nada. No es suficiente para oponerse a la salvación. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no consideraba a los ninivitas, a los de Nínive, como dignos de salvación. Por tanto, él quiso oponerse a la gracia de Dios con ellos. Hubo una oposición, por supuesto, yo no quiero ir. No solo dijo no quiero ir, sino que se fue directamente. Sus pasos se fueron hacia el otro lado. ¿Logró hacerlo? ¿Logró oponerse? Sí, pero por un cierto periodo de tiempo. ¿Dónde terminó Jonás? En Nínive. ¿Cuál fue el medio de transporte? Una ballena. Una ballena no, perdón. Pues le enseñamos a los niños, no es una ballena, es un pez grande. Decimos la ballena porque es lo más grande que conocemos. Hermanos, recuerden que el arrepentimiento es concedido por Dios. Lo que me llama la atención siempre de Jonás es que Jonás no quiso ir, no le hizo caso a Dios. Y Dios lo había llamado a predicar el arrepentimiento. Y Jonás llega a Nínive y la palabra de Dios nos dice en el propio libro de Jonás que Nínive era una ciudad tan grande que necesitaba ser recorrida
en 3 días de una punta a otra. Era una ciudad muy grande. Y nos dice que el profeta Jonás predicó el arrepentimiento en 1 día y medio. O sea que Jonás o no le predicó a todo el mundo, es una opción, o Jonás predicó corriendo. ¿Sí? Porque no tenía forma de pasar en 1 día y medio un camino que necesitaba 3 días para ser pasado. Debe ser, y digo esto con mucho respeto, el peor de los mensajes predicados en la historia de los predicadores. Dios me manda a predicar algo, yo no quiero predicarlo, lo voy a predicar de mala gana y lo voy a predicar corriendo, o solo a algunos, sino a todos los que me mandó. Y uno puede decir, ay, pero mirá qué oposición. Yo les pregunto, ¿cómo termina la historia? ¿Quién se convirtieron, se arrepintieron? ¿Algunos de Nínive? Todos dice que se arrepintieron. Dios usó esa miserable predicación, un mensaje mal hecho a las apuradas, y salvó a todos los ninivitas. De forma tal que, recuerden, en la antigüedad agarraban ceniza y se la tiraban en la cabeza como señal de vergüenza delante de Dios. Dice que el rey mandó que todo el mundo se tirara ceniza y que tiraran ceniza incluso los animales, de la vergüenza que tenía de los pecados cometidos delante de Dios. El resultado fue eficaz, venció toda y cualquier oposición, no solo de los ninivitas, sino de Jonás. Cuando Dios quiere salvar, Él salva, es eficaz en salvar y no hay nada que vos y yo podamos hacer. El arrepentimiento es concedido por Dios. Un oyente, incluso alguno de ustedes que está acá, puede optar por resistir al llamado al arrepentimiento. Yo acá hoy te digo, arrepentite delante de Dios. Y vos podés oponerte a esas mis palabras. Pero la mejor noticia es que si Dios te va a llamar al arrepentimiento, no hay nada que vos puedas hacer para resistir eso. El llamado externo puede ser resistido. Mi voz puede ser resistida, la voz de un predicador. El llamado externo puede ser resistido, pero cuando Dios llama a tu corazón al arrepentimiento, no podés resistirlo. Busquen conmigo, por favor, esta historia en Hechos. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 13. Hechos 16, 13. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14, atención. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Esta es la conversión de Lidia, ¿sí? Pero miren lo que dice, de nuevo voy a leer. El día de reposo, o sea, un sábado, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Eran plural, había muchas mujeres que se habían reunido. Y entre esas mujeres había una que se llamaba Lidia, que era vendedora de telas de púrpura y adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón. ¿Entienden? Con un ejemplo más práctico, ya no es Jesús acá, sino que es Pablo, Juan, Lucas, que están ahí hablando. Pablo, Lucas, están hablando. La gracia no está arrastrando a la fuerza a Lidia. La gracia abre el corazón para que Lidia pueda responder. La gracia... Por si también quedó esta duda, porque yo dije que la gracia vence toda y cualquier resistencia, pero no te quedes con la idea de que Dios vence esa resistencia y te lleva secuestrado a Él. No,
acá es donde viene la segunda parte. La gracia vence esa resistencia y lo que hace con nosotros es que aquellos que no querían entrar al reino, ahora por lo menos están dispuestos a entrar en el reino. A eso le llamamos regeneración. El Señor regenera nuestro corazón. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1, 23, 24. Se los voy a leer yo acá. 22, 23 y 24. Dice, porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, está hablando de los llamados a salvación, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No sé si se dieron cuenta del detalle. Pablo comienza diciendo, los judíos, todos los judíos piden señales. Los griegos, todos los griegos, buscan sabiduría. Nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado. Ese Cristo crucificado es piedra de tropiezo para esos que buscan señales y es necedad para los que buscan sabiduría. O sea, lo ven y dicen, son burros. Lo ven y dicen, ¿quién es este Cristo? No me sirve. Versículo 24. Sin embargo, para los llamados, o sea, para los que Dios llama a salvación, o sea que Dios está venciendo la resistencia de algunos de esos judíos que buscan señales, está venciendo la resistencia de algunos de los griegos que buscan sabiduría. Sin embargo, para esos llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Pablo está diciendo, mira, todos estos buscan esto, todos buscan esto, pero hay algo superior. Cuando Dios quiere vencer esa resistencia, la vence, y estas personas que negaban a Dios y que creían que Dios era necio, incompleto, pasa Cristo a ser poder de Dios y sabiduría de Dios. Estos pedían señales y se encuentran con Cristo y dicen, Cristo es el poder que da esas señales. Y estos que querían sabiduría y creen que Dios es necio, ¡pum!, se encuentran con Cristo y Cristo para ellos pasa a ser sabiduría. Pero a pesar de que estoy usando la palabra encuentran, quiero decirles que no es que lo encuentran de casualidad atrás de una esquina, sino que Dios venció esa resistencia y los atrajo hacia Él. De nuevo, no de una forma violenta, sino que regenera nuestro corazón. Aunque esto ocurre de manera instantánea, la salvación es instantánea, sacamos una foto, somos salvos. Yo quiero mostrarte que hay algo, ordenamos para entender cómo funciona la salvación y tenemos que decir lo siguiente, que el nuevo nacimiento viene primero, lo que llamamos regeneración, y solo después nosotros podemos depositar nuestra fe en Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es don de Dios, no de nosotros, para que nadie se gloríe, no es por obras. Entonces yo sé que siempre pensamos, no, Dios está allá, Dios me habla, vení, escúchame. Y bueno, en algún momento yo agarro esa fe que tengo y se la doy a Él. No es así, la Biblia no dice eso. Si lo aprendimos así, necesitamos reaprender. Y para eso, por favor, escuche este mensaje todas las veces que tenga que escucharlo, pero venga al estudio bíblico para que vamos a profundizar más todavía. Nosotros primero nacemos y no podemos nacer por nosotros mismos, somos regenerados por Dios y solo ahí podemos depositar nuestra fe en Él. En algún momento invisible para nosotros, Dios regeneró el corazón del preso que estaba colgado al lado de Cristo y solo después con un corazón regenerado Él pudo ver a Cristo y lo vio de manera diferente y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí depositó su fe. Vos y yo hicimos lo mismo. Yo quiero decirte, no para desanimarte, sino para que nos pongamos en nuestro lugar, que cuando vos dijiste, cuando vos y yo dijimos, Señor, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador, ese no fue el paso número 1, ese fue el paso número 2. Antes hubo un paso que es invisible para nosotros. El Señor venció nuestra resistencia, sacó el corazón de piedra, como dice Ezequiel, nos dio un corazón de carne y nos dio la fe, porque ¿quién es el autor de la fe? Es Dios. No es que Dios repartió
fe salvadora así a troche y moche y el que agarre más va a ser salvo, sino que a ese corazón regenerado le da fe salvadora y nosotros agarramos esa fe y decimos, ¿qué hago con esta fe? La deposito acá, en Cristo. Antes de que la persona deposite su fe en Cristo, necesita ser regenerada. Y la gracia de Dios es eficaz para vencer cualquier oposición. Entonces, si vos estás hoy acá, si vos sos salvo, tenés que darle gracias a Dios, yo también, porque el Señor venció nuestra resistencia, abrió nuestros ojos, quitó el velo. ¿Empiezan a entender ahora todos los versículos bíblicos que hablan sobre eso? Quitó el velo, regeneró, quitó corazón de piedra, nos volvió hacia Él, nos trajo a la vida. Usen todos los versículos que quieran para darse cuenta de que es Dios el que hace el primer paso, vence nuestra resistencia y ahí sí, todos nosotros venimos con nuestra fe y decimos, creo en ti. Juan 3:3, unas páginas adelante, está en el contexto de la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? Ahí está el versículo más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero antes de eso, en el capítulo 3, versículo 3, Jesús hablando con Nicodemo le dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús estaba diciendo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y la pregunta de Nicodemo fue válida, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Eso es imposible. Exacto, es imposible. Vos no podés nacer de nuevo por vos. Necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Dios a ese acto de que Dios nos hace nacer de nuevo es lo que le conocemos como regeneración. Y ella precede a la fe. La fe es una consecuencia de esa regeneración. Nosotros no somos arrastrados a creer en Cristo por el Espíritu Santo en contra de nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿entienden ahora dónde está el papel de la gracia, dónde está el papel de la fe? El error está en poner todo junto y mezclar y decir, bueno, yo escuché y me opuse a Dios. No, te opusiste al llamado externo. Pero si Dios regenera el corazón, Él te va a dar fe para creer en Él. El Espíritu Santo cambia esa inclinación, cambia la disposición y ahora podemos abrazar a Cristo. De hecho, con ese corazón nuevo, corremos hacia Cristo con alegría. Eso es lo que es la salvación. Recuerda el día que fuiste salvo. Corriste a Cristo con alegría, con lágrimas inclusive a veces, porque el Señor antes cambió tu corazón y venció tu resistencia. Esa es la gracia irresistible. Si corriste a Él, no fue porque quisiste, fue porque Dios te dio fe y antes venció tu resistencia. Ese mismo poder que nos trae a Cristo, Jesús dice en Juan 6, donde estábamos leyendo, versículo 44, es el que nos va a mantener en Él. Esa es otra buena noticia. Eso me lleva al último punto. Volvemos a leer el texto para reorganizar nuestras ideas. El Señor dijo, nadie puede venir a mí, Juan 6:44, nadie puede venir a mí, lo que nos habla de nuestra incapacidad total. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hablamos de la acción soberana y eficaz del Padre. Si Dios llama a salvación, no hay nada que se pueda interponer a eso. No hay incredulidad que se interponga a eso. No hay maldad que se interponga a eso. El Señor regenera el corazón, a eso le llamamos gracia eficaz, y ahí esa persona decide depositar su fe en Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Versículo 44 de nuevo al final. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. De nuevo, ¿hay algo acá que el hombre haga? ¿El hombre se resucita a sí mismo? ¿Lázaro se resucitó a sí mismo? No. Este texto nos dice que Dios es el que llama a salvación, Dios es el que lleva a las personas a Cristo. A través de ese llamado, nosotros lo que hacemos es depositar nuestra fe en Cristo y ahora el Señor nos promete que estamos seguros en Él,
y nos muestra cuál es el resultado final. Yo lo voy a resucitar allá, en el día final. Tenemos una certeza absoluta, nosotros somos atraídos por la gracia de Dios, nosotros vamos con nuestra fe hacia Dios, vamos con ese regalo. Imagínense, estamos acá, enemigos de Dios, viene Dios, nos toca, nos da un corazón nuevo y nos da un paquetito y dice, llévalo a Cristo, depositarlo allá con Cristo. Y ahí vamos nosotros contentos y decimos, Señor, creo en ti. Esa es nuestra fe. ¿Y qué pasa? Resucitaremos en el día final, porque vamos a permanecer en Él. Juan 6:37, el mismo capítulo, unos versículos antes. ¿Qué dice? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Cuando estaba preparando este mensaje tuve la opción de elegir uno de los dos textos o predicar de los dos textos, decidí Juan 6:44, pero el texto que acabo de leer es en otra conversación, Jesús está hablando con otras personas y dice exactamente lo mismo con otras palabras. Todo lo que el Padre me da, viene a mí. De nuevo, no viene porque quiere, viene porque el Padre lo da, y a ese que viene, de ningún modo lo echo fuera. Podés quedarte tranquilo, y lo voy a decir con todas las letras, aunque esto lo vamos a repetir en el último mensaje de esta serie. Cuando sos salvo, no vas a perder tu salvación. Quédate tranquilo. Relájate y disfruta de la vida cristiana, porque el Señor no nos echa fuera, el Señor garantiza que nos resucita en el día final, y el Señor, como va a decir en Juan 10 más adelante, nadie nos va a quitar de su mano. A los que predestinó, dice Romanos 8, ya trabajamos esto en los jueves, a los que predestinó, a esos también llamó, es lo que estamos hablando hoy, esa gracia eficaz. A esos que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. ¿Dónde aparecemos nosotros acá? No aparecemos en ningún lado. Es toda obra soberana de Dios. Dios es el que nos llama a salvación. Solo cuando entendemos esta realidad, estamos listos para recibir la buena noticia que Pablo va a anunciar a continuación, que es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Con un texto probablemente de Romanos, todavía no lo tengo definido, pero que nos habla de cómo podemos ahora confiar, podemos depositar nuestra fe en Cristo. Y no es depositar nuestra fe en Cristo, es decir, bueno, Dios me va a dar todos los regalos que yo quiero, Dios me va a dar todo lo que necesito, sino que confiamos en que la muerte de Jesús fue suficiente para expiar, limpiar todos mis pecados. A esa doctrina le llamamos la de la expiación limitada. No es porque, de nuevo, voy a tener que explicar esto la semana que viene, no es porque es limitada por algo o por alguien, sino que es eficaz, es real, está limitada a aquellos que el Señor salvó. ¿Sí? Porque de tal manera todo aquel que cree, todo aquel, y siempre pensamos todo el mundo, no, el texto dice todo aquel que cree, o sea, ya no es todo, sino aquel que cree, tendrá vida eterna. Está limitada a aquellos que creen. Y yo sé que nosotros sabemos eso. La expiación está limitada ¿a quién? A aquellos que creen. El que no cree, no, el Señor no expió sus pecados. Expió los pecados de aquellos que creen. A eso le llamamos expiación limitada y vamos a hablar la semana que viene sobre eso. Pero yo quiero una vez más, de nuevo, perdón por insistir, pero quiero hacer lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. Exhorta, enseña, reprende tiernamente. Porque no sabes, Timoteo, no sabes, Andrés, a quiénes Dios está llamando al arrepentimiento. Pero yo lo que voy a hacer ahora es llamarte externamente desde acá al arrepentimiento. Si no conoces a Cristo, conócelo. Si el Señor te está llamando al arrepentimiento, si hay algo en tu corazón que te dice, estoy mal con Dios, necesito arrepentirme, es porque el Espíritu Santo está venciendo esa resistencia que opones. Y no pelees con Dios. Jonás peleó con Dios y terminó en un pez haciendo lo que Dios le había mandado al principio. No pelees con Dios, porque la gracia de Dios vence tu oposición. Entregate a Dios. Deposita ese regalo que Dios te dio, que es la fe, a los pies de Cristo y confía
que Él te salve. Y si vos ya sos cristiano, necesitas revisar y reevaluar tus convicciones, así como yo hago con las mías. Porque sin querer hacerlo, no estamos hablando acá de intenciones, pero sin querer hacerlo podemos estar cometiendo el error de pensar que hay algo de este proceso que me corresponde a mí cuando en realidad le corresponde a Dios. Podemos sin querer hacerlo colocar a Dios en una posición de un Dios que no es omnipotente. Dios puede controlar el mar, Dios puede controlar el sol, Dios puede alimentar a los peces y a los pájaros, Dios puede curar enfermedades incurables a los ojos humanos, pero Él no puede vencer mi oposición si yo no quiero. Cuidado con eso, porque la Escritura no dice eso. La Escritura dice que nos oponemos a Dios, sí, claro, de nuevo insisto, la oposición es la historia de la humanidad a Dios, pero cuando Dios llama a salvación, Él es omnipotente para salvar. ¿Sí? Todos necesitan de un amor eterno, cantamos. ¿Sí? ¿Y qué dice el coro? Cristo puede mover montes, pero la canción no está relacionada a cosas poderosas que Dios puede hacer. ¿Cómo sigue la canción? Solo Dios tiene poder para salvar. Solo Dios puede salvar. Eso es lo que dice la canción. ¿Ok? Todo el poder que Dios tiene es eficaz para salvar. Oremos.